podría trabajar en la tele. Sí, pero yo lo corto, esto lo borro. De última lo pongo como un blooper, alguna cosita. Hola a todo el mundo, mi nombre es Andrea y este video corresponde a la segunda parte de la unidad 1, Nociología. En el primer video estuvimos hablando de cómo se da la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible en el conocimiento, los límites que hay frente al conocimiento y distintas posturas que puede haber. Ahora vamos a hablar de las posibilidades del conocimiento. Vamos a ver 4 posturas. Dogmatismo, escepticismo en sus 2 modalidades que son radical y metódico, realismo y relativismo. Si bien se las suele dar al escepticismo y al dogmatismo juntas y al realismo con el relativismo, hay que aclarar que no necesariamente son posturas opuestas entre sí, sino que tienen características distintas y que pueden ser abordadas conjuntamente por sus diferencias, pero no necesariamente son opuestas, porque puede haber personas que se posicionan de una forma dogmática frente a una postura realista, es decir, que hay cruzamientos entre ellas, ¿sí? Bueno, comenzando por el dogmatismo es una postura antifilosófica. ¿Por qué? Porque bueno, se centra en una creencia que se la considera absoluta, que se la considera evidente e incuestionable. A esas creencias que se las consideran incuestionables las llamamos dogmas. Y el dogma es la base, como los cimientos de un sistema mucho mayor de creencias. Pueden darse posturas dogmáticas en la religión, en algún fanatismo político, pero también puede suceder que ciertas posturas de la ciencia se dogmaticen o incluso ha pasado en la filosofía. Por ejemplo, cuando durante muchos siglos se sostuvo la teoría aristotélica por la autoridad de Aristóteles y en ese sentido hablamos de que se cristaliza o se dogmatiza, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene la postura dogmática? Bueno, la primera de todas es que el dogma permanece o se hereda o se impone por distintas vías que no tienen que ver con ninguna de las vías que utiliza el método racional. Es decir, una persona o un grupo de personas absorben un dogma o creen en un dogma porque se los ha impuesto la tradición. Es decir, una de las vías por las que se impone un dogma o se instaura es la tradición. Es decir, siempre algo fue así, siempre los hábitos fueron así, entonces no habría por qué cuestionarlos. De alguna forma, la verdad o el funcionamiento de esa creencia se basa en que siempre ha sido así, siempre se ha mantenido, y cualquier intento de alterar eso es una especie de alteración del orden. Por lo tanto, cualquier intento de cuestionar el dogma es visto de una forma muy negativa por las personas que lo sostienen. Otra de las vías por las que se puede sostener un dogma es por el principio de autoridad, lo que llamamos la falacia de apelación a la autoridad. Es decir, cuando se sigue un líder. Algo es verdadero, no porque argumente, tampoco porque tradicionalmente se haya hecho así, sino porque lo dice alguien que forma un referente o un modelo para un grupo cultural o una sociedad. En cualquier sistema político podemos ver, por ejemplo, en el nazismo, que es un movimiento dogmático, Hitler como líder y su forma de pensar, su forma de argumentar o de estructurar el dogma y los seguidores de él se van instalando y la gente lo sigue, algunos por fanatismo y otros por miedo. Entonces ahí tenemos la figura del líder o de la autoridad como una de las formas de propagar un dogma, ¿verdad? La otra forma, que puede ser más vista en los ejemplos de dogmas religiosos, tiene que ver con la revelación. Cuando algo se me revela, cuando tengo una aparición, una visión o algo que siento, yo no estoy argumentando, sino que defiendo algo por la vía de la fe. Y es muy difícil cuestionar eso porque simplemente es una relación íntima entre el sujeto y aquello en lo que cree, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces algunas personas pueden cobrar el formato de líder por la revelación, sus seguidores también, y de esa forma se impone. Entonces aquellas personas que no pueden llegar a tener esa revelación o quedan a la espera de una revelación semejante o simplemente obedecen intelectualmente al líder y de alguna forma no hay ninguna forma de cuestionar eso, no hay ninguna forma de cuestionar la fe, porque la fe no va por el lado racional, va por el lado justamente de la creencia, ¿sí? Una cosa que vale la pena aclarar acá es que cuando hablamos, siempre suele aparecer el ejemplo de la religión como un ejemplo de dogma,
Pero el dogma no tiene que ver con qué es lo que se cree, con el contenido de lo que se cree, sino con la estructura, la forma en la que se defiende ese contenido. Porque una persona puede ser creyente en un Dios y sin embargo, a pesar de que el juicio Dios existe, tiene una base dogmática, de repente el sistema de creencias no lo es y la forma en la que esa persona puede dialogar con otros no lo es. Y vos podés tener una persona atea que se dogmatiza en su forma de defender su ateísmo. Por lo tanto, vemos que el contenido no es lo importante acá, sino la estructura mental, ¿sí? Bien, ¿por qué se puede criticar a una persona dogmática o a una corriente dogmática? Por varias razones. La primera, que justamente lo que decíamos, no se trata de cómo argumentamos el contenido, sino cómo nos aferramos a él y por lo tanto es una postura antifilosófica. La segunda, que estas vías por las que un dogma se sostiene no son filosóficas, no son críticas, no permiten, no abren la posibilidad de diálogo y de conocimiento. Tercera, que muchas veces frente a grupos dogmáticos se termina intolerando a grupos que piensen distinto, o sea, no hay tolerancia a un pensamiento distinto. Se piensa que esa gente no ve la realidad, no ve lo que es obvio y por lo tanto están en un error o están embotados o no tienen la capacidad cognitiva para poder entender. Y finalmente es que en los extremos más peligrosos de una corriente dogmática impuesta podemos encontrarnos con exilio de las personas que piensan distinto o incluso hasta asesinato, o sea, persecución a aquellos que piensan distinto. Por lo tanto, es una postura muy peligrosa. Ojo, todo el mundo, todos nosotros tenemos creencias en las que nos aferramos y creencias que sostenemos y defendemos. Lo importante es que si yo someto a crítica mi creencia o mi postura y la analizo, es muy difícil caer en un dogma. El problema es cuando algo se va cristalizando, cuando algo comienza a cerrarse y no hay posibilidad de ver algo distinto. Ahí hay que tener ojo porque es muy probable que estemos frente a un pensamiento que se está volviendo dogmático. La segunda postura es el escepticismo. El escepticismo tiene como base la cautela, la duda. Lo que pasa es que dependiendo de cómo vos tomes la duda, vas a tener dos modalidades distintas de escepticismo. Si la duda se vuelve como un fin último, como un foco en el que dudo de todo y que todo me genera sospecha, la duda es un fin, por lo tanto, ninguna cosa, no hay nada que pueda ser afirmado con certeza. Esa postura es antifilosófica, porque la filosofía lo que busca es conocer. Filosofía es la búsqueda del saber, por lo tanto, algo que es una postura, una persona que sostiene que nada puede ser afirmado con certeza en cualquier plano, está como desconfiando de cualquier posibilidad humana de conocer. Por lo tanto, no es filosófica. Esa postura al mismo tiempo es cuestionable porque si nada puede ser afirmado con certeza, la propia afirmación de que nada puede ser afirmado con certeza tampoco podría ser afirmada, lo cual hace que caiga en una contradicción. Si esa afirmación es verdadera, por lo tanto es falso todo lo que está sosteniendo. Otra crítica que se le hace al escepticismo radical, que es esta modalidad de tomar la duda como fin último, es que si ningún valor puede ser alcanzado, ningún sistema de creencias defendido, ningún conocimiento desarrollado, entonces no hay confianza en ningún aspecto de la humanidad y por lo tanto la vida no tiene sentido en ese caso. Y finalmente, en cuanto al conocimiento, si una persona no puede afirmar nada como verdadero, entonces tampoco podés afirmar nada como falso, porque para poder entender que algo es falso, tenés que entender la noción de verdadero. Y si no puedo afirmar que algo es falso, no puedo afirmar que algo es erróneo. Es decir, que no hay posibilidad de error. Así como no hay posibilidad de conocimiento, no hay posibilidad de error. Lo cual en la vida misma te das cuenta de que no es así, porque errores detectamos todo el tiempo. Bien. La segunda modalidad del escepticismo no es radical, sino que es moderada. Y acá la actitud es filosófica por excelencia, porque vos, en lugar de afirmar una cosa y aferrarte a ella como en el dogmatismo, o dudar de toda posibilidad de conocimiento como en el escepticismo radical, uno toma cautela para lograr alcanzar el conocimiento. Es decir, la duda no es un fin último, sino un medio para alcanzar el conocimiento. En la medida en que la duda es un medio para alcanzar el fin, es una herramienta, es un método, por eso se llama escepticismo metódico.
Pero acá sí hay confianza en el conocimiento, sí hay confianza en la argumentación, sí hay confianza en la capacidad de afirmar y pulir nuestras afirmaciones, por lo tanto es una postura filosófica, ¿sí? Sería como la modalidad que utilizan los científicos y los filósofos. Bien, la posibilidad que hay es el realismo. El realismo es un grupo en realidad de corrientes que va variando alrededor del tiempo. Lo que podríamos decir que tienen en común es que existe una realidad independiente de la mente humana, ¿sí? Ahora, ¿qué es esa realidad? Es lo que va a ir variando a lo largo del tiempo. Vamos a poner simplemente dos ejemplos. El primero en la antigüedad, el realismo de Platón, ¿sí? Platón es un filósofo, ya lo conocen, muy, muy fuerte, muy sistemático, y él planteaba que la realidad existe, ¿sí? Pero la realidad no está en el plano de las cosas que se nos aparecen, que constantemente están cambiando y constantemente nos llevan a errores. Él decía, si yo quiero encontrar la realidad, no la puedo buscar en este mundo de apariencias. Tengo que buscarla en algo que permanezca. Y entonces ahí implica un ejercicio de abstracción, ¿no? La realidad está en las ideas, está en un plano intangible, eterno, que exija pensarlo, ¿no? ¿A través de qué alcanzo ese conocimiento de las ideas? Bueno, mi cuerpo percibe las cosas sensibles que todo el tiempo están cambiando y alterándose. Por lo tanto, mi cuerpo es un obstáculo para alcanzar esas ideas. Las ideas tienen que ser alcanzadas con el aspecto mental. Él lo consideraba alma. ¿tá? El alma es algo como más racional, más mental. No lo piensen como algo espiritual. Entonces, en el mundo físico nunca, bueno, por ejemplo, si yo quiero conocer esta mesa, voy a encontrar ciertas propiedades físicas de esta mesa. Además, encuentro que esta mesa antes no existía, en este momento existe y en algún momento va a dejar de existir. Por lo tanto, es perecedera, va mutando, se va deteriorando, pero puedo encontrar que hay ciertas propiedades de ella que sí permanecen siempre. Por ejemplo, que está constituida de dos líneas. Estas dos líneas son paralelas, nunca se cruzan. Los paralelos nunca se cruzan, es una propiedad eterna, es una propiedad que nunca va a cambiar, porque si se cruzaran, dejarían de ser paralelos. Por lo tanto, encuentro que esto es una percepción, pero en realidad la propiedad la alcanzo a través de mi reflexión racional. Bien, lo que decía Platón es que a través del alma accedo a esas ideas absolutas, eternas, perfectas, y tengo un conocimiento real. Y a través de mi cuerpo, que es un obstáculo, percibo las cosas cambiantes, las cosas sensibles, y mi conocimiento es aparente, ¿sí? Pero eso, además de tenerlo en un plano cognitivo, lo traspola también, acuérdense que Platón es sistemático, lo traspola a todos los planos. Por ejemplo, en el plano político, Platón dice, nunca podría haber tantas ideas de justicia como personas hay o como políticos hay, porque si no, nunca habría nada así como la justicia. Este piensa que lo justo es esto, al gobierno periodo siguiente viene uno con exactamente la creencia contraria, ¿y cuál sería? Lo que sucede es que nosotros nos aproximamos más o nos vamos alejando más de un modelo regulador de justicia que es de carácter universal, no creado por el ser humano, sino que está ahí, la justicia está ahí. Y nosotros lo que hacemos es aproximarnos a ella. Y nuestras acciones serán más o menos justas, pero nunca van a ser tan justas como la idea reguladora de justicia. Nunca las obras de arte van a ser tan bellas como la idea de belleza. Nunca las personas van a ser tan buenas como la idea de bien. Es decir, que esos eidos platónicos, esas ideas son absolutas, ¿tá? Y las conocemos a través de la razón. Uno se podría preguntar, ¿cuándo podríamos conocerlas absolutamente si nuestro cuerpo siempre está? Nuestro cuerpo lo necesitamos y de hecho tenemos que alimentarlo, lo tenemos que cuidar. Bueno, eso nos lleva como a un plano más ontológico que tiene que ver con la teoría platónica de la reminiscencia. Él pensaba que el cuerpo es perecedero y el alma eterna, y que nosotros al morir, ese aspecto del alma, el alma recorría todo, conocía el absoluto y luego reencarnaba y ahí uno se olvidaba de todo y aprendía a medida que iba creciendo. Básicamente, al margen de la parte mitológica que puede haber acá, lo que nos puede servir en filosofía es que él está postulando la idea de que no nacemos como un papel en blanco, no nacemos para conocer algo que nos impone el exterior y la realidad aparente,
sino que ya tenemos contenido en nuestro ser, en nuestra alma, si se quiere, en nuestra mente, las probabilidades de conocimiento. Y que el rol del maestro es, en algún punto, orientar y extraer ese conocimiento que ya está contenido en el sujeto. Eso lo hereda de Sócrates, su maestro, quien decía que él guiaba y ayudaba a parir el conocimiento a los jóvenes, ¿no? Esto es una especie de preámbulo de las teorías innatistas, las teorías innatas sobre las cuales nacemos con una predisposición a conocer ciertas cosas. Eso es el realismo platónico. Es decir, Platón es dualista en la medida en que entiende dos órdenes. Existen dos partes en el ser humano, el alma y el cuerpo, existen dos órdenes de la realidad, el mundo sensible o el mundo del plano físico y el plano inteligible. Acá cabe aclarar que no son mundos distintos, es el mismo mundo pero con dos planos de entendimiento distintos. Y el conocimiento real o inteligible y del aparente. Esos dualismos hacen que todo esté conectado. El cuerpo percibe cosas aparentes, el alma accede a ideas absolutas. Al mismo tiempo es un realista porque cree que la realidad existe y es un idealista porque cree que la realidad son las ideas. ¿Tá? Otro tipo de realismo podríamos encontrarlo en la modernidad, en donde algunos autores plantean que la realidad es aquello que está en los cuerpos, en la naturaleza, en los cuerpos celestes, todo lo que nos rodea es la realidad, y el ser humano conoce aspectos de la realidad o a través de su percepción recorta fragmentos de la realidad, pero la realidad existe y está de afuera, ¿tá? Nosotros no la construimos. Una de las críticas que van a hacer los idealistas modernos, ojo acá, idealistas modernos no son lo mismo que Platón, que también es idealista en la antigüedad. El idealista moderno lo que va a decir es que la idea es creada por el ser humano y es la forma en la que nosotros estructuramos las categorías para conocer esa realidad. Por lo tanto, nosotros no podemos salirnos de nuestras estructuras mentales y siempre vamos a conocer la realidad en tanto ser humano, en tanto fenómeno. Por eso es que la realidad, en definitiva, si existe ahí afuera de nuestra mente o no, no podemos decir nada con sentido. Siempre va a depender de nuestra forma de estructurar el conocimiento. Finalmente, otra postura que tenemos es el relativismo. El relativismo se lo suele dar en oposición al realismo porque parten de la base de que no existen ideas absolutas o que no existen conceptos absolutos y que la verdad es relativa o a cada grupo cultural, a cada época o a cada individuo, ¿sí? No existe verdades absolutas respecto a la cognición, o sea, no conocemos, cuando conocemos no conocemos una única realidad, sino que conocemos en base a las teorías que traemos incorporadas y que aprendemos. No hay, un realismo ontológico en la medida en que la verdad y lo que conocemos de la realidad es relativo, y tampoco hay un realismo moral, es decir, no hay valores universales como pensaba Platón, sino que los sistemas de creencias van a depender del grupo y de quién argumente mejor. Uno de los máximos representantes del relativismo en la antigüedad, en la época socrática, era Protágoras, un sofista que decía: el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son. Desglosándolo, el hombre, el ser humano, es aquel que determina lo que es, lo que existe, de lo que no existe, ¿sí? Entonces, si bien uno por fuera podría decir, bueno, pero este grupo estuvo equivocado durante mucho tiempo, en ese momento era el grupo de teorías más válido que había, ¿sí? Y lo mismo podría estar pasando con nosotros ahora. Nosotros creemos que la realidad es explicada de una cierta forma, y lo que van a decir los relativistas es: de todos los sistemas de explicación, el que tenemos es el mejor, pero eso no significa que sea el único válido, el único absoluto. ¿Qué ventajas tiene el relativismo? Bueno, que admite muchas ópticas y muchas perspectivas frente a un mismo fenómeno, lo que hace que sea una perspectiva mucho más rica, o que se va enriqueciendo, y mucho más tolerante con las diferencias. ¿Cuál es el problema que tiene el relativismo? Bueno, un relativismo radical, absoluto, si admite que todos los sistemas de valores y todos los sistemas de creencias son válidos, todos están admitidos. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el relativismo moral hay algunas cuestiones que son bastante cuestionables desde un punto de vista ético. Algunos sistemas de valores que atentan contra los derechos humanos,
coordinados o consensuados. Entonces, un relativista extremo estaría como obligado a admitir que si juzga eso, lo está juzgando desde su propia óptica y por lo tanto en algún punto imponiendo su mirada y no deja que el grupo se juzgue a sí mismo y a su propio sistema de creencias. Cuando en definitiva uno podría darse cuenta de que si un grupo nace en un determinado sistema de creencias y admite como válido ciertas prácticas que violan a los derechos más fundamentales del ser humano, no tiene cómo cuestionarlas. Entonces a veces se precisa un papel de afuera, no como imposición, sino como, bueno, miremos también que no todo es válido y que no todo está bien. Es decir, estas son grandes discusiones que se han dado en el plano sobre todo de la ética, pero también en el plano del conocimiento, cuando hablamos de grupos que tienen ciertas formas de curar o de relacionarse con la naturaleza y con el cuerpo, y grupos que quieren imponer la suya. Y bueno, cuando se dan esos choques, o cuando se dan los choques en un mismo país que tiene un marco regular y una cultura no coincide con ese marco regular, ¿cuál debe primar? ¿El sistema de creencias de esa minoría o el sistema legal de un pueblo? Es decir, todos esos problemas se trabajan desde el relativismo y la filosofía intenta dar luz desde esta óptica a distintas posturas y a distintas soluciones a esos problemas. Bueno, espero que les haya servido este video. En el próximo vamos a hablar de Descartes, de todo el contexto de la modernidad y cómo él llega a postular el cogito, que es la primera certeza a la que llega. Espero que les haya servido, les mando un beso grande, estudien.